Bueno, pues a continuación, como decía, le paso la palabra a Octavio Arquero, que va a ofrecer la ponencia Agronomía del cultivo del pistachero. Octavio Arquero es doctor ingeniero agrónomo, técnico especialista del IFAPA, coordinador de las actividades de experimentación y transferencia en frutos secos, autor de más de 70 publicaciones en revistas de divulgación y científicas y de varios libros. También agradecerle encarecidamente su presencia hoy aquí en el segundo Fórum de Almendro y Pistacho. Octavio. Buenos días, muchas gracias. Bueno, nosotros en Pistachero llevamos relativamente poco tiempo y tampoco es el cultivo, como veremos posteriormente, en el que más trabajamos. Bueno, ahora mismo vamos a hacer una exposición de los estudios o de los trabajos que estamos llevando a cabo. Para pasar. Ahora. Bien, empezamos con lo que es ejecución de las plantaciones. Bueno, en cuanto al tipo de plantones, siempre ha habido, en el pistachero siempre ha habido muchas discusiones sobre algunos aspectos técnicos que yo no le veo mucho sentido. Bien, en principio, en función de los plantones podríamos diferenciar en función de la presentación. Tendríamos con cepellón, un momento, el puntero, ¿cuál es? Ah, que son dos. Bueno, entonces tenemos que ir a dos manos. Bien, en función de la presentación diferenciamos con cepellón y a raíz desnuda. En principio, bueno, cualquier puede valer siempre y cuando el plantón sea de buena calidad. La diferencia no va a ser porque sea de un sistema u otro, sino por la calidad que tenga. En principio, a raíz desnuda normalmente tiene mayor tamaño y tiene el inconveniente de que solamente se puede plantar en parada vegetativa invernal. En función del injerto, pues diferenciamos plantón injertado en vivero o que se injertará posteriormente en campo. Bien, en vivero tiene el gran inconveniente que el coste es mucho mayor, como ustedes saben, pero luego vamos a tener menor uniformidad y menor precocidad de entrada en producción. Y luego, por último, pues el tamaño. Yo puedo comprar un plantón pequeño o un plantón grande. Bien. Este es un caso práctico que tenemos para almendro. La fotografía de la derecha es un ensayo nuestro de variedades y la de la izquierda, la parte de la izquierda, es el resto de la finca comercial. El ensayo nuestro lo plantamos con este tipo de plantón, a raíz desnuda, que normalmente tiene un tamaño mucho mayor, y eso nos permitió, esto se plantó en el mes de enero, y nos permitió, como la planta era grande, rebajarla a la altura de la cruz. El resto de la finca plantó a cepellón, que normalmente la planta es más pequeña, en el mes de junio. Esta fotografía se tomó en el mes de noviembre, después del periodo vegetativo del primer año, y nosotros con este tipo de planta conseguimos montar ya el primer piso, las ramas principales, mientras que con este otro tipo de planta llegaron a la altura de la cruz, cosa que nosotros teníamos cuando plantamos. Como consecuencia de esto, la precocidad de entrada en producción de la plantación nuestra se adelantó un año, casi 2 años, más que el resto. El tamaño importa. Cuanto mayor sea la planta, yo voy a alcanzar antes el máximo desarrollo. La planta tiene que ser grande, pero no vieja, no comprar una planta de 2 o de 3 años que sea enorme. No, la planta tiene que ser grande, pero de 1 año. Bien, también en el pistachero hay mucha polémica con el tema de injertar en campo y en vivero por el diferencial de precio de un tipo u otro. Bueno, pues este es un ensayo para dilucidar el tema un ensayo que hemos hecho en una plantación que se hizo en enero del 2017. La parte de la izquierda se utilizó plantón injertado en vivero y la parte de la derecha plantón sin injertar y se injertó en campo. Esta parte de sin injertar, el patrón injertado en vivero tenía una altura de más de 1,20, lo cual nos permitió rebajar a la altura de la cruz en plantación, y el plantón sin injertar era un plantón ya con cierto grosor, con lo cual permitió también injertar ese mismo año. Se plantó en enero y se injertó en agosto. O sea que las condiciones eran casi óptimas para los dos diferentes tipos de plantones.
Bien, pues primera cosecha, que ha sido la de este año, injertado en campo, expresado en kilos de pistacho cáscara por árbol, injertado en campo, no llegado a 200 gramos, injertado en vivero, casi 2,5 kilos. El diferencial es bestial. Bueno, entonces ya pues cada uno que haga las cuentas que quiera, ¿eh? Pero vamos, este caso pone, el primer año hemos pagado el diferencial en este ensayo, en estas condiciones. En el primer año, en la primera cosecha comercial, se ha pagado el posible diferencial de precio que haya de un tipo de plantón a otro. Bien, pasamos a material vegetal, patrones. Bueno, pues son diferentes estudios y trabajos sobre características de los patrones. Patrones principales en pistachero tenemos el Pistachia vera, que es el pistacho comercial, se utiliza bastante en Irán. El Terebinthus, el cornicabra, que es el más utilizado por el momento en España. Atlántica se utilizaba mucho en Estados Unidos, les entró la verticilosis y se cambiaron a Integerrima y posteriormente a UCB. UCB es un híbrido de Pistacia atlántica por Integerrima. Bueno, características, hay varias publicaciones, afinidad, rusticidad, por ejemplo. Bueno, pues todos presentan una rusticidad relativamente alta, menos atlántica, que la dan como una rusticidad media en muchas publicaciones. Bueno, pues esta es una plantación en Chiribel, en la comarca de Los Vélez, en Almería. Condiciones muy limitantes para el cultivo, tanto por precipitación como por características del suelo. Esta plantación tiene 33 años, cuando se tomó la fotografía. Bueno, esto es atlántica, y estos son almendros, esto es pistacho y almendro que se plantaron al mismo tiempo. Y esto es atlántica, en esas condiciones con 30 y tantos años. Si eso no es rústico, pues no sé qué será lo que sea rústico. Bien, también, por ejemplo, en cuanto a resistencia al frío, siempre se comenta que Integerrima tiene una resistencia baja. Esto es Integerrima. Esta herida que se ve aquí es por helada. La plantación tendrá 20 y tantos años en Guadix, a 1100 metros. Bueno, este daño se produjo un año que llegaron a menos 18 grados bajo cero, que eso es excepcional. Pero todos los años hiela hay, y todos los años llegan a menos 5, incluso menos 10 grados, es relativamente frecuente, y no le pasa nada, ¿eh? O sea que, bueno, decir que es una resistencia baja porque no tolera menos 18 grados, bueno. Bien. También el tema de la verticilosis. La verticilosis en Andalucía es muy importante por los cultivos que se ponen allí. Gran parte de los terrenos tienen una gran infección de verticilosis. El olivar es un drama en muchas comarcas. Quizás sea el problema fitosanitario más fuerte que tiene Andalucía, por eso nosotros somos especialmente sensibles a eso. Bien, como tolerancia a verticilosis, Terebinthus en este estudio no está calificado, pero está considerado como sensible. Atlántica lo dan como una tolerancia baja y, sin embargo, tanto Integerrima como UCB lo dan muy alta. Hemos comentado antes que Atlántica era el patrón que se utilizaba mayoritariamente en Estados Unidos hasta que le entró la verticilosis y tuvieron que cambiar inicialmente a Integerrima. Agronómicamente tenía algunos problemas y mediante programas de mejora, cruzamientos de Atlántica por Integerrima, sacaron el UCD, que cogió la resistencia de Integerrima y un buen comportamiento agronómico. Eso ha hecho que sea actualmente el patrón más utilizado. Bien, para el estudio de los patronos hemos establecido 4 campos de ensayo. 2 en Chiribel, en la comarca de Los Vélez, en riego y en secano. En Guadix tenemos 1 y en Pinos Puente otro. Bien, y los patrones que estamos utilizando son los 5 que ahora mismo más o menos hay en el mercado. El Terebinthus, cornicabra, el Atlántica, Integerrima, UCB y el Platinum, que es otro híbrido de Atlántica por Integerrima. Bien, en cuanto del ensayo de patrones, no tenemos resultados todavía, ¿eh?
Este año vamos a tener la primera cosecha comercial en Guadix. Los otros campos de ensayo todavía no han entrado en producción. Variedades, bueno, pues algunas de las características que se comentan, el tema del suelo frío es fundamental, ustedes aquí no, pero en Andalucía sí, en Andalucía tenemos zonas muy frías, más que esta, pero otras zonas muy cálidas. Entonces, bueno, no en todos los sitios llegamos a los 1000, incluso a los 700 hay muchas zonas que no se llegan. Entonces, este factor de la necesidad del deora frío en zonas más cálidas, que no es esta, es fundamental. El tema de la precocidad, pues por ejemplo se dice que Kerman tiene una precocidad alta, los dos menos, la productividad, Kerman la dan como productividad media, el resto de las variedades altas, la becería también. Bien, estos son plantaciones, esto es Kerman, cerca de Carmona, que la tuvieron que injertar con variedades de menos requerimiento de la frío. Bien, también hay estudios sobre el porcentaje de fruto cerrado. Entonces, por ejemplo, Kerman lo dan que tiene un porcentaje bajo, el porcentaje de vacíos y el tamaño. Bien, para el estudio de las variedades tenemos establecidos 4 campos de ensayo. 2 en Chiribel, Secano Riego, Guadix y Trigueros. Trigueros está en la comarca del Condado en Huelva. En principio no tiene mucho sentido plantearse pistachos allí. Bueno, pero ahora mismo habrá unas 40 o 50 hectáreas de pistacho, nos pidieron asesoramiento, tenemos muchas dudas de que eso sea viable allí, pero por eso se ha planteado un campo de ensayo para ver el comportamiento de las variedades. En estos campos de ensayo tenemos un total de 11 variedades hembra y machos 6. Bueno, aquí ya sí tenemos datos. En el ensayo de Guadix ya tenemos 4 cosechas y tenemos contabilizadas 3. Bien, aquí mostramos los datos del vigor, el vigor cuantificado por la sección del tronco. Entonces vemos que las 2 variedades más vigorosas son Mateur y Larnaca, mientras que Joley y Castel son las menos vigorosas. Y en cuanto a los machos, destaca mucho Randy. Randy es con diferencia el macho más vigoroso de los que tenemos controlados nosotros. Fenología es un dato fundamental. Normalmente hay una correlación entre la fecha de floración y la necesidad del deora frío. Variedades que florecen más temprano pues necesitan menos hora frío y las variedades que florecen más tarde necesitan más hora frío. En azul tenemos las hembras y en rojo tenemos los machos. Vemos que las variedades más precoces son Agina, Mateur y Ardab, y luego estaría este otro grupo intermedios, quizás se adelante un poquitín Larnaca, y por último las variedades más tardías y por tanto con mayores requerimientos de hora frío, sería Kerman y Castel. Y este es el periodo de floración de las variedades macho. Bueno, si nos fijamos, vemos que no está correctamente cubierto el último periodo de floración de las variedades más tardías. Aquí nos faltaría, en principio, polen. Y esto es importante a la hora de hacer el diseño de la plantación. Aquí tenemos, el azul es Kerman y el rojo Peter. Esta es la media de los 4 años. También comentar son 4 años. 4 años ya tiene cierta validez, pero habrá que esperar para tener una serie de años más, como mínimo 7, 8, para que los datos sean más consistentes. 4 años puede ser que haya modificaciones. La media de los 4 años, pero hubo el año más favorable, que fue el 2021, cubrió perfectamente Peter a Kerman. Pero el año menos favorable, el 2018, según esto, no se polinizó. O sea que las fechas de floración y el encaje entre los machos y hembras no todos los años es el mismo. Puede ser que un año cubra muy bien, pero otro año no. Por eso en fruticultura, de toda la vida de Dios, cuando necesito polinización, siempre es aconsejado poner 2 variedades polinizadoras, que sería el caso que ponemos abajo. Si nosotros cogemos Sirora, en función de los datos de floración que hemos visto anteriormente, ¿cómo vuelvo ya atrás? En función de estos datos,
pues resulta variedad Sirora, para escogería dos variedades macho que me cubra completamente. Una que cubra bien el primer periodo de floración, que sería el C especial, y otro que me cubra la parte final del periodo de floración de la variedad hembra, que sería Peter. Y con esto sería muy difícil que un año tuviese problemas de falta de polen, como se me puede dar aquí. O sea, siempre se aconseja poner dos polinizadores, uno en la parte inicial del periodo y otro al final. Bien, también es importante la maduración. Siempre es aconsejable variedades que se recolecten temprano. En función de la fecha de maduración o de recolección, las más tempranas serían estas tres primeras, Jolai, Egina y Mateur, mientras que Kerman y Castel nos vamos ya casi a finales de septiembre. Eso en algunas zonas de Andalucía, aquí no. Por problemas de lluvias puede ser una complicación. Siempre es conveniente que sean variedades que maduren antes. Bien, y aquí tenemos los datos de producción. Quiero hacer mucho hincapié que son los datos de las tres primeras cosechas, 18, 19 y 20. Las tres primeras cosechas son indicativas, sobre todo, de la precocidad de entrada en producción. O sea, cuántos años se pasan desde que yo planto hasta la primera cosecha comercial. Eso se llama periodo de entrada en producción. Una variedad puede ser muy precoz en entrada en producción, pero luego no ser tan productiva en estado adulto. Y ya digo que al ser los datos, la media de las tres primeras cosechas, esto es indicativo de precocidad. Habrá que ver luego qué pasa en estado adulto. Bueno, pues aquí vemos las 11 variedades que hemos descrito y cómo se dispara la diferencia tan bestial que hay Sirora respecto del resto de las variedades. Y por el contrario, entre las otras variedades no hay diferencias significativas. Todos los campos de ensayo tienen su diseño experimental, luego se hace un análisis de los datos con separación de medias, análisis de varianza y nos permite sacar unos datos con un criterio técnico. Cuando las barritas indican el error estándar y las letras que hay arriba, si una variedad tiene la misma letra, quiere decir que no hay diferencias significativas entre ellas. Aquí, a Egina, parece ser que hay una tendencia a disminuir, pero estadísticamente estas diferencias no son significativas. Únicamente las hay con Sirora. Y son bestiales. Estamos hablando de producciones entre 800 y 1000 hasta Sirora que llega a 1800 kilos por hectárea. Nosotros hemos trabajado en caracterización de mucho material vegetal, en olivar, en almendro, en nogal, y nunca hemos visto estas diferencias tan grandes. Nunca. Y también choca de que entre todas estas no haya diferencias. Bien. Pero vuelvo a insistir, esto es precocidad de entrada en producción. Habrá que ver luego, a partir del cuarto o quinto año, niveles productivos en adulto. Características comerciales del fruto, rendimiento cáscara-grano, bueno, pues Sirora y Castel son de las mejores y la que menos rendimiento tiene es Kerman. Si el fruto va para industria, esto no tendría más importancia. El peso medio del pistacho, bueno, pues como saben hay mucha diferencia en precio. El pistacho se paga bien, el pistacho que sea grande, que esté abierto y que tenga una tonalidad clara. Entonces el tamaño influye mucho en el precio, no así o no tanto en almendra. Pistacho grande que podría ir para snack, para fruto cáscara, pues tendríamos estos 5. Castel, Calegucci, Login, Kerman y Golden Hill. Estas, en principio, serían las variedades más adecuadas para pistacho grande. Sirora estaría en un término intermedio y luego tendríamos estas otras variedades, que ya es pistacho más pequeño, que normalmente este tipo de pistacho va para industria. Bien, también tiene un gran componente en el precio el porcentaje de fruto cerrado. Y aquí vemos que también hay unas diferencias muy marcadas. Sirora y Login no llega al 2%, mientras que a DAF o Larnaca nos situamos por encima del 60%. Kerman, que es una buena variedad en cuanto a el tamaño,
tiene el inconveniente que presenta un porcentaje de dobles relativamente altos, un 50%. Entonces, eso va a penalizar bastante el precio a percibir por el agricultor. Bien, este estudio de comportamiento de las variedades ya hemos hecho una comunicación a Congreso y estamos preparando un artículo de divulgación. Más aspectos que estamos abordando, el sistema de formación. Bueno, pues el sistema de formación en el pistachero en principio es un vaso con 3 ramas principales y bueno, hay cierta discusión si nos vamos a vaso de pisos o nos vamos a vaso libre. Y la altura de la cruz se suele aconsejar montarlo entre 100 y 150 centímetros. Bien, sistema de formación. En fruticultura, el sistema clásico que más se ha utilizado hasta ahora es el vaso de pisos. Aquí tenemos un almendro montado con esa estructura, las 3 ramas principales, y a lo largo de la rama principal vamos sacando ramas laterales, que se denominan pisos, la primera a una distancia de 40 o 50 centímetros. El primer piso hay que ir alternando la dirección de salida, primero hacia la izquierda, pues el segundo tiene que ser hacia la derecha y hacia la izquierda y continuamos para arriba. Y hay que guardar unas distancias entre pisos. Es un árbol muy bien estructurado, pero es una estructura muy rígida. Se puede conseguir, sí, pero se puede conseguir a base de mucha intervención de poda. Mucha intervención de poda repercute, primeramente, tener personal cualificado, que por desgracia cada vez hay menos podadores profesionales. Luego eso tiene un coste, es costoso. Y luego también se penaliza la entrada en producción, lógicamente. Yo consigo una buena estructura, pero penalizo costes y penalizo entrada en producción. Por eso la tendencia es ir a sistemas de formación menos rígidos, lo que se denominan libres. Este sería un almendro en un vaso libre. 3 ramas principales, yo aquí rebajo y divido en 2. Aquí rebajo y divido. Y no me complico mucho en las distancias. Doy un mínimo de estructuras, pero sin exceso. ¿De acuerdo? Y normalmente en el almendro aquí este árbol tiene 3 rebajes. Normalmente con 1 o con 2 es suficiente. Y hemos terminado. Y esa es la tendencia en fruticultura, en todas las especies. Esto es nogal, que también tenemos ensayos del sistema de formación y poda. Sistema de formación de eje estructurado, que es el que se preconizaba siempre. La misma historia, una estructura muy marcada, muy rígida, que requiere fuertes intervenciones. Ahora esto es un vaso libre, que es lo que se está haciendo ahora, y esto prácticamente es una no poda. Se quita alguna rama que complique un poco, pero prácticamente es no poda. Bien, entonces la tendencia en fruticultura, en todas las especies, es a no complicarse mucho con la estructura del árbol. Marcar un mínimo, pero un mínimo de estructura, para 2 cosas, no penalizar costes y precocidad de entrada. Bueno, entonces en pistachero, pues, bueno, cada uno que haga lo que quiera. Altura de la cruz. También esto es una discusión bizantina, no tiene sentido. Ustedes lo que tienen que saber es que cuanto más alta monten la cruz, el árbol va a crecer más lentamente. Y se me complica la formación. Está más alto, más expuesto a los vientos, tengo que tener un tutor mucho mayor y tengo que trabajar en altura. Bueno, con eso lo tenemos claro. La altura de la cruz tiene que ser la mínima necesaria. Entonces yo tengo que ver qué me limita a mí la altura de la cruz. Pues mire usted, el apero para que no me roce con los cultivadores, 60 centímetros. El herbicida para que no... Bueno, que tengo jabalís y que me... Eso, bueno. Pero usted fíjese un límite y cuando llegue a ese límite no suba más para arriba, porque cuanto más suba para arriba está penalizando producción y está penalizando dificultad para el manejo de la poda. ¿De acuerdo? Bien, entonces yo no entiendo bien, este es pistacho y esto es almendro. El manejo del cultivo es igual en los 2 cultivos, prácticamente. Entonces, si con el almendro yo tengo suficiente con 80 o 100 centímetros, ¿por qué, siendo un manejo igual, en pistacho me tengo que ir a 1,20 o a 1,50? No sé.
Hay gente que dice, no, es que mire usted, el derribo se hace mejor con el tronco más alto. Yo le he preguntado a maquinistas y no me saben decir. Pero en fin, en el olivar el derribo de la aceituna es mucho más complicado que el del pistacho. Y en el olivar la cruz se monta entre 40 y 100 centímetros. Por encima de 100 centímetros yo no he visto ninguna plantación. Bien, esto es en Argentina, la altura de la cruz sobre 100 centímetros. Esta es la plantación más bonita que yo he visto de pistachero. Un vaso libre en poda dicotómica y la altura de la cruz. Esto es en Lérida y la altura de la cruz entre 70 y 80 centímetros. Plantaciones viejas, ¿eh? Y esto es en Granada, la altura de la cruz entre 70 y 80 centímetros. Plantaciones viejas. Bien, bueno, pues para hablar con propiedad planteamos un ensayo. Pues venga, vamos a hacerlo. Tratamiento a 100, a 120 la cruz y hasta 150. Resultados, el vigor, la sección del tronco. Conforme aumentamos la altura de la cruz, baja la sección del tronco, el vigor del árbol. Entonces, si baja el vigor, baja la producción. Eso estaba claro. Lo que antes hemos comentado, conforme yo subo la altura de la cruz, estoy penalizando el desarrollo del árbol y, por tanto, la producción. Bien. La poda es un tema que los agricultores nos lo demandan mucho. Es importante, pero quizás no tanto como algunos pretenden. Bien, en cuanto a la poda podemos diferenciar en función de la fase de la vida del árbol en que se ejecute lo que se denomina poda de formación, de producción y de renovación. En cuanto a la época, invierno o verde, y luego la ejecución puede ser tanto manual como mecánica. En pistacho también se puede hacer poda mecánica, se hace poda mecánica. Será aconsejable o no, pero en poda en producción hay gente que hace poda mecánica. Poda en verde hemos hecho algún ensayo un poco ligero. Cada vez somos menos partidarios de la poda en verde. En olivar, en el almendro nosotros al principio pensábamos que sí, pero últimamente consideramos que no. En pistachero también hicimos alguna prueba y no tiene sentido. Poda verde lo que se tiene que hacer es ayudar a la formación del árbol, pero no marcar estructura. Yo quito ramas vigorosas, chupones, o limpio tronco, o hago un aclareo, pero no marco estructura. La estructura hay que marcarla luego en poda de invierno. Bien, el rebaje, bueno, el pistachero tiene como característica botánica que es una de las especies que tiene una dominancia apical más marcada. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no rebajo, la rama tiene un crecimiento longitudinal, pero no lateral, no me ramifica. Entonces, para forzar esa ramificación, tengo que hacer rebajes. Pues aquí tenemos un ensayo nuestro, este es un árbol, el rebaje del primer año, el segundo año, el tercero y el cuarto. O cuando tenga metidas crecimiento del año de más de 40 50 centímetros, tengo que rebajar las ramas estructurales. Si no, este es un ensayo nuestro también, que lo tenemos para el estudio de las enfermedades, semiabandonado, solamente rebajamos el primer año. Y fíjense que se nos han ido para arriba las ramas con una ramificación muy escasa. Como tiene una dominancia apical muy marcada, tenemos que rebajar. Bien, en el rebaje hay que tener cuidado, nunca rebajar por encima de una yema de flor porque nos cargamos la rama, y tampoco rebajar por encima de una zona con los entrenudos muy cortos que tenemos muchas yemas, porque al final nos van a brotar todas, entonces vamos a tener poco vigor. Bien. El kit de la poda del pistachero es esto que tratamos de reflejar en esta fotografía. Vamos a ver si yo me explico bien. Esta es una rama que creció el año pasado. Esto es cuando se hizo la poda en el mes de febrero. Entonces, esta rama creció el año anterior. La zona basal normalmente tenemos yemas de flor y a partir de cierto momento ya tenemos yemas vegetativas. Entonces, lo que se debe pretender con la poda es un rebaje siempre por encima de yema vegetativa. Normalmente las últimas yemas, 2 o 3 últimas yemas, va a dar lugar a brotaciones vigorosas que va a ser la continuidad de las ramas estructurales.
son vigorosas y con un ángulo cerrado. Y por debajo van a salir ramas vegetativas también, todo esto son yemas vegetativas, pero aquí va a tener menos vigor, va a tener un ángulo más abierto, van a dar ramas horizontales en lo que se denominan ramas fructíferas. Arriba continuamos con la estructura y en esta zona son ramas fructíferas. Y por último hemos dicho que la zona basal son yemas de flor, tienen que ir a fruta. Bueno, pues esta rama es lo que aquí teníamos con esta el año anterior. El año anterior rebajamos por aquí, vemos que las dos últimas yemas han dado lugar a brotaciones muy vigorosas que van a continuar la estructura del árbol, son ramas estructurales que este año se rebajan por ahí. Este tramo dio ramas fructíferas y este último tramo, el más basal, aquí tuvimos el fruto. Y ese es el fundamento de la poda del pistachero. Y luego guardar las distancias entre las ramas estructurales. Bien, un ensayo que tenemos en marcha sobre intensidad de poda con 3 tratamientos: poda larga con un rebaje muy alto, dejando bastantes ramas, poda media castigando un poco más y poda corta castigando bastante. Esto es una fotografía en el 2019, arriba antes de la poda, debajo después de la poda. El criterio de tratamiento de poda larga, poda media y poda corta. Bien, aquí tenemos las 4 primeras cosechas. Vemos que no hay diferencias entre poda media y poda corta y tampoco hay diferencias significativas entre la larga. Se ve una tendencia que es menor, pero estadísticamente no hay diferencias significativas. Si vemos la evolución de las 4 cosechas, las 3 primeras estaba claro, no había apenas diferencia entre poda media y poda corta y sí se descolgaba la poda larga. Este año, sin embargo, no hay diferencias. Todos los ensayos son a largo plazo, Tenemos que tener una serie de 5 o 6 años y normalmente en el comportamiento de los primeros años suele diferir a partir de ciertos años. En principio tiene mejor comportamiento poda media y poda corta y poda larga quizás no. Quizás no sea necesario una poda corta tan severa. Hemos dicho que al aumentar la intensidad de poda yo tengo más cortes. Bien. Influencia del sistema de poda sobre características del fruto. Bueno, pues hay un porcentaje, no hay diferencias significativas, ni fruto cerrado, ni el rendimiento cáscara grano, ni el peso del fruto, no se ve diferencias. Bueno, también el tema de las enfermedades. Quizás en fruticultura uno de los factores limitantes mayores de la producción sea la incidencia de las enfermedades. Por eso nosotros es una línea de estudio que abordamos con mucha profundidad. Lo hacemos en colaboración con el Departamento de Fitopatología de la Universidad de Córdoba, con lo cual nos permite abordar los temas de enfermedades de una forma más profunda. Bien. Aquí tenemos las principales enfermedades del pistachero, normalmente son micosis aéreas, fundamentalmente el marchitel de brotes, alternaria y sectoria, y micosis radiculares fundamentalmente es la verticilosis lo que más presencia tiene. El tema de